Casi 10 millones de almas recorren las venas de la Ciudad de México. Un músculo que se mueve con el andar de sus hombres y mujeres. Con una media de edad de 35 años, podríamos decir que la Ciudad de México es una adulta joven. La conforman 16 alcaldías y su actividad incluye la zona metropolitana. Por sus arterias transitan 15 millones de personas, siendo el transporte público el medio más utilizado. La actividad económica de la Ciudad de México es brújula y termómetro para entender en pequeña escala lo que sucede en este país. En 2018, la ciudad se encontraba con un sistema de salud precario que se fue desmantelando en años anteriores. Condiciones de vida desiguales, millones de desplazamientos, un elevado índice de enfermedades crónicas y un deficitario sistema de salud eran el caldo de cultivo ideal para que la pandemia en la Ciudad de México se convirtiera en la tormenta perfecta. El contagio de más de 200 personas por un nuevo virus en Asia ha prendido las alarmas de la Organización Mundial de la Salud. La nueva cepa de coronavirus que produce neumonía empezó en la ciudad de Wuhan, en el centro de China. Ha infectado al menos a 223 personas en 5 países. 219 en China, 2 en Tailandia, 1 en Japón y 1 en Corea del Sur. Hasta el momento han muerto 4 personas, todas en Wuhan, donde se detectó el primer caso el 30 de diciembre de 2019, cuando un paciente llegó al hospital con una neumonía de origen desconocido. Hasta el momento hay 5 casos confirmados, ya le decíamos, de COVID-19 en México. El primero fue detectado en la capital. Se trata de un hombre de 35 años que permanece hasta el momento aislado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Et donc la décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Un couvre-feu qui va s'appliquer à la région Île-de-France. El estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Der Rat der Virologen ist ja eindeutig. Kein Handschlag mehr, gründlich und oft die Hände waschen, mindestens 1,5 Meter Abstand zum Nächsten und am besten kaum noch Kontakte zu den ganz Alten, weil sie eben besonders gefährdet sind. A partir del día de mañana quedan cerrados todos los museos de la ciudad y vamos a buscar internamente la reducción de hasta el 50% de todos los trabajadores que no tengan labores operativas sustantivas en las alcaldías para que puedan permanecer en su casa. Imprescindible, impostergable, es reducir la velocidad de transmisión de este virus. Reitero, esto es impostergable. Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera masiva nos restringamos y nos quedemos en casa. En marzo de 2020, el mundo se detuvo. El virus SARS-CoV-2 lo cambió todo. Cambió nuestra forma de trabajar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos. Nos alejó unos a otros. El COVID-19 nos golpeó con fuerza y nos enfrentó a una realidad que llevábamos años ignorando. A pesar de estar bajo la misma tormenta, no todos estábamos en el mismo barco. La Organización Panamericana de la Salud se funda en 1902. Nuestra función es apoyar a los Estados miembros, los cuales son todos los países de la región de las Américas, a aumentar la calidad de vida y la esperanza de vida de sus habitantes, reduciendo las inequidades. 2 años prácticamente después de la declaración de emergencia, retrospectivamente nos damos cuenta que los países de la región de las Américas no estaban lo suficiente preparados como para enfrentar
una pandemia de esta magnitud y duración. La Ciudad de México sí es de las entidades federativas que indudablemente más sufrió el COVID durante toda esta pandemia. Cuando llegamos al gobierno en el 2018, diciembre del 2018, encontramos un sistema de salud con muchas carencias, con un proceso de desmantelamiento importante, desfinanciado, con personal insuficiente, muchos equipos obsoletos o sin mantenimiento, la infraestructura descuidada. Y en el 2019 estuvimos pues corrigiendo lo más urgente. ¿Y qué encontramos en el 2020? Pues sorpresa, a partir de febrero volcarnos de lleno a la pandemia. Y en ese momento, cuando tomamos nosotros este sistema de salud, teníamos una población profundamente enferma. México es un país que a la pandemia de COVID-19 se le sumaban 2 pandemias declaradas previamente, obesidad y diabetes. Teníamos que prepararnos, que no había más que prepararse para poder recibir esta pandemia de la mejor manera, si es que se puede decir de la mejor manera, porque siempre es una tragedia lo que se vivió o lo que se vive con el COVID-19. Con un número de habitantes por kilómetro cuadrado que excede la media nacional, con casi un 30% de fuerza laboral en el sector informal y con trayectos en transporte público de más de 1 hora, la Ciudad de México era el escenario ideal para convertirse en una zona catastrófica. Soy paciente recuperado de COVID, estuve prácticamente 3 meses a 4 meses en tratamiento. Al platicar con mi médico me comentó que me escuchaba un poquito extraño, que mejor acudiera al hospital a hacerme algunos estudios. Me realizaron una tomografía y en la tomografía identifican lesiones importantes en cada uno de los pulmones, un 80 y 70%, y posterior a eso me toman la oximetría identificando un 62%. Ya empezaba a tener dificultades para respirar y el doctor me indicó pues, que me tenían que hospitalizar de forma urgente. Para enfrentar al virus, era urgente replantear las capacidades del Estado en materia de salud. Nos notificaron a lo que son áreas críticas, que es donde nos encontramos y todo, que posiblemente iban a haber casos y que nos fuésemos preparando, ¿no? En cuanto a organización de personal y capacitaciones para el manejo de este tipo de pacientes. México, desde el inicio de la pandemia, incluso antes que se declarara la pandemia, ya había, con su centro colaborador de la OMS, el INDRE, desarrollado una técnica para detectar el SARS-CoV-2. Se pudo detectar oportunamente los primeros casos. O sea que en la primera fase de la epidemia, digamos primera y segunda fase, antes que tome la magnitud que conocemos, este país pudo controlar y tuvimos un ascenso muy controlado de casos. Lamentablemente, cuando entra la transmisión comunitaria, pasó lo que sucedió en todos los países del mundo. No hay ningún país modelo en la gestión de esta pandemia. Y pues desgraciadamente, ¿no? Empezaron a llegar los casos, ¿sale? En un inicio, por indicaciones de nuestra jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, se reconvirtieron 3 hospitales para el manejo de estos pacientes y pues ante el desborde, puedo decir así, de pacientes, pues obviamente esto se tuvo que reconvertir hasta 7 hospitales. En el momento en que empezaron a aumentar los casos, sobre todo hacia noviembre del 2020, entraron el resto de hospitales, entonces tuvimos muchos hospitales híbridos, 11 hospitales híbridos, y se mantuvieron los materno-infantiles y los pediátricos como no COVID. Y a partir de enero empezamos a prepararnos junto con todo el sector en 2 grandes dimensiones. La primera, conocer el perfil epidemiológico de la población mexicana con estos otros padecimientos que sabíamos que iban a tener una afectación distinta en nuestro país. Y la segunda, más importante, que el presidente López Obrador desde el inicio alcanzó a ver, que no podíamos acarrear ese modelo fragmentado en la atención de una pandemia, que no iba a tratarse la atención médica de quienes lo requirieran, de una distribución por población en términos de su derecho a biencia. Es decir, que el IMSS no iba a atender a los del IMSS, el ISSSTE a los del ISSSTE y la ciudad a los de la ciudad, sino que todos íbamos a atender a todos. Las autoridades
de manera muy coordinada y con mucha decisión política, salieron a buscar los equipos de protección personal que se necesitaban, salieron a comprar los ventiladores mecánicos que no se tenían, se empezaron a reclutar decenas de miles de enfermeras y de médicos necesarios para atender esta pandemia, al mismo tiempo que se protegían a los médicos y enfermeras, personal de salud mayor de 60 años con comorbilidades, es decir, con factores de riesgo de desarrollar formas graves de COVID-19, hipertensión, diabetes, obesidad. Atendimos una reunión de salud a distancia con todas las instituciones de salud federales, locales del Estado de México, privadas, todos los días, de lunes a domingo, viendo qué medicamentos hacían falta, qué medidas teníamos que tomar, cómo diseñábamos distintos esquemas de digitalización que hicimos. Hicimos un sistema unificado de salud pública que no existe en la ciudad porque aquí tenemos salud pública en diferentes instituciones. Entonces fue un trabajo pues de mucha dedicación, prácticamente de tiempo completo en los momentos más complejos. Ese apoyo y poderlo dirigir no fue un ejercicio inconexo ni ejercicios aislados que se sumaron y se agregaron. Tuvieron que ver con un liderazgo político y científico de la jefa de gobierno, porque justamente lo primero que establecimos con ella era que íbamos a tener mecanismos de verificación de los datos que todos los días estábamos observando todas las instituciones. A su liderazgo político le sumó su formación científica que permitió que ese seguimiento fuera cotidiano y que lograra advertir hechos que se podían proyectar o pronosticar con métodos científicos hacia adelante. Eso es lo que nos permitió ampliar nuestra capacidad de atención hospitalaria. Yo creo que en menos de un mes nosotros ya estábamos de un hospital a un hospital ahorita de COVID. Sí fue muy drástico el cambio, el cual nosotros pues nos tuvimos que adaptar a todo el proceso que tuvimos. Los trabajadores de la salud, enfermeras, médicos, estaban 24 horas con los pacientes, observando que nuestra evolución, los cuidados que necesitábamos, tomas de laboratorio, alimentación también, la alimentación fue muy importante. Nosotros ya contábamos con termómetros digitales para evitar el contacto con el paciente, los overoles, los Tyvek, guantes, o sea, utilizábamos un doble guante, el primero era de nitrilo, luego el de látex. Aparte, para tener un sello hermético, utilizamos una cinta metálica ahí en el hospital. Se nos proporcionó caretas, entonces se preparó todo el área de urgencias. El hospital Ajusco es otro, y camas, monitores, ventiladores. En aquellos momentos iniciales, la sensación era como de un surfista que se está preparando y que está, ¿no?, como haciendo todo lo necesario para tener el temple, la serenidad, para enfrentar eso que no sabe de qué tamaño viene la ola. A fin de garantizar el acceso rápido y universal a las vacunas contra el COVID, la OMS creó la lista de uso en emergencias, un protocolo urgente para la autorización de vacunas garantizando calidad, seguridad y eficacia. En lo que es la aprobación de las vacunas, ahí sí hay un rol mucho más importante de parte nuestra. Las innovaciones que ha hecho la industria farmacéutica a través del mundo ha sido única en la historia de la humanidad. En muy corto plazo han logrado colocar diferentes tecnologías que nos protegen contra el SARS-CoV-2 y la COVID-19, pero tenemos que también asegurarnos de que estas vacunas son efectivas, de calidad y son seguras. Desde el momento en que arrancó el desarrollo de vacunas contra el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud destacó la importancia de una distribución justa y equitativa en todo el mundo. En el momento difícil de la segunda ola, hay una tristeza generalizada. Ahí todos compartíamos esta parte de ¿a qué hora va a parar esto? ¿A qué hora vamos a salir de esto? Desplegábamos camas de hospital y esperen. Y se llenaban de inmediato, o sea, una unidad temporal COVID la abríamos y 90 camas, en 2 días llena. En el estacionamiento de urgencias se tuvo que hacer una megacarpa para que ahí pusiéramos a los pacientes con oxígeno en lo que se liberaban camas, ya sea en hospitalización o en el área temporal, y poderlos ingresar. Eso fue una parte muy trágica para los familiares, porque tú decías, dejas a tu familiar
Y pues uno como familiar, ¿no? ¿Va a salir? ¿No va a salir? Yo destaco un momento crítico, el 23 de diciembre. Teníamos que estar con muchas personas generando traslados de domicilio a los hospitales en unos momentos en donde ya cada vez más se nos iba cerrando el número de camas. Y un momento muy particular, muy emocionante, la jefa de gobierno llamando y recibiendo las llamadas de los domicilios para pedir las ubicaciones y poder mandar una ambulancia. O sea, ese nivel llegó a estar. Me la pasé junto con un equipo grande, acompañando al equipo del C5, donde se despachan ambulancias, apoyándolos, hablando personalmente, hace cuánto pidió su ambulancia, ahora lo atendemos, citar a todos los equipos de salud, privados, públicos, para que nos ayudaran a atender. Y separarnos de la familia sin saber qué pueda pasar el día de mañana, híjole, es algo muy, muy difícil que nos tiene en la cabeza muy ocupados. Ver alrededor pacientes que salían y pacientes que fallecían. Tenía miedo de que salir a cualquier lado era peligroso, que podía uno morir, que porque pues era peligroso el contagio. Tuve una experiencia un poquito difícil con una compañera que llegó un día y me dijo que se sentía muy mal. Le hicieron la prueba y desafortunadamente a los 3 días falleció. Fue el último contacto que tuve con ella. Eso sí fue algo que me pegó emocionalmente muy, muy fuerte, porque sí éramos compañeras muy cercanas, habíamos trabajado durante mucho tiempo. Creo que en esta ciudad todos perdimos a un ser querido, sea un familiar, un amigo, un conocido. Nadie podía estar a salvo hasta que todo el mundo lo estuviera. Pero no lo entendimos bien y empezó una carrera contrarreloj en la que naciones competían en licitaciones internacionales para hacerse con el mayor volumen de vacunas posible. Considerando la presión de la elevada demanda global, el gobierno de México tuvo que realizar un esfuerzo titánico para obtener suficientes vacunas en el mercado mundial. La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de conseguirlas en los primeros meses y en cantidad suficiente fue crucial para garantizar una cobertura democrática e igualitaria. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador firmó el martes convenios con AstraZeneca, Pfizer y CanSino Bio, que trabajan en el desarrollo de una eventual inmunización contra el nuevo coronavirus. Es una realidad. México tendrá acceso a más de 34 millones de vacunas de Pfizer contra la COVID-19. Primero que nada hay que decir que cada país es soberano de decidir qué vacuna introduce o no en qué momento. Y México cuenta con una autoridad reguladora que es la COFEPRIS, que es una autoridad reguladora que nosotros calificamos de nivel 4, es decir, de las más desarrolladas del mundo. La Ciudad de México, a diferencia de otras partes del mundo, a diferencia de otros países, ciudades, estados, lo que ustedes quieran, entendió la importancia de la vacunación como la única ruta hacia adelante para regresar a cierto grado de normalidad. Ver esa luz de una vacuna o algún tratamiento para mi familia, obviamente es mucha ilusión, ¿no? De alguna forma. Y ver que la Ciudad de México iba a contar con ese apoyo, bueno, pues mejor, ¿no? Y México recibió hoy el primer envío de las dosis de vacunas contra el COVID-19 que comenzarán a ser utilizadas a partir de mañana mismo. En el aeropuerto capitalino se encuentra Raúl Torres. Como un verdadero regalo de Navidad llegaron las primeras vacunas aquí al aeropuerto de la Ciudad de México. En punto de las 9 de la mañana aterrizó el avión de una empresa de mensajería que vino desde Bélgica con aproximadamente 3,000 dosis de Pfizer contra el COVID-19. México es el primer país de América Latina en recibir las vacunas. Este 24 de diciembre vamos a dar a conocer todo el plan de vacunación que se va a iniciar el día de hoy. Se inicia el proceso de entrega de la vacuna. México es el primer país de América Latina en tener esta vacuna. O sea, eso fue nuestra salvación, porque todos los trabajadores de la salud, es que teníamos trabajadores de la salud con cuadros ya de agotamiento y lo que se ha documentado con una situación precaria de salud mental ya así de no resistir. Y entonces cuando empezamos a vacunar 24 de diciembre fue una emoción, así saber que había una posibilidad de contener la pandemia. La vacuna
la llegada de la vacuna, porque llega justo en diciembre. O sea, llega justo cuando estamos entrando en el periodo más crítico. Garantizarle al personal de salud que iban a ser vacunados con rapidez, previo a que se fueran a enfrentar al momento más crítico, nos dio una enorme tranquilidad. Tuve pues la experiencia de estar en ese momento y sí fue un momento que a todos se nos salieron las lágrimas, ¿no? Finalmente veíamos la esperanza de que había una salida al COVID-19. Creo que hay una parte que todos tenemos que recordar. Cuando inició la vacunación en la Ciudad de México, veníamos saliendo de la más terrible de las olas de COVID-19 que ha experimentado la ciudad. Estábamos todavía en un momento en el cual la mayor parte de las actividades de gobierno permanecían cerradas. Y lo primero que hicimos fue justamente poner al servicio de la vacunación a todo el personal de gobierno de la ciudad para que pudiéramos echar a andar el mejor plan de vacunación posible. El modelo de vacunación de la Ciudad de México estableció macrosedes vacunadoras. Cada una de ellas contaba con un mando unificado en trabajo colegiado de directores generales con servidores de la nación, responsables de los programas Bienestar en la Ciudad, Brigadas Correcaminos y servidores de la ciudad. Fue algo emocionante saber que iba a pertenecer a la vacuna, a la inmunización de toda la población. Sí era así como que algo que yo decía, wow, algo que a lo mejor nunca voy a volver a vivir. Los primeros 3 días de vacunación en la ciudad nos dimos cuenta que el modelo que habíamos planteado tenía áreas claras de oportunidad. Y la razón principal por la cual pasamos de este modelo de pequeñas sedes al modelo de grandes sedes fue también algo hasta cierto punto fuera de nuestras manos, que fue la llegada de la vacuna Sputnik a nuestro país. En el momento que nos dijeron va a llegar la vacuna Sputnik, eran cerca de 500,000 de dosis, pensamos tenemos que replantear el modelo para usar grandes sedes de vacunación para poder tener la logística de la red de frío. Siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Vacunación, la inmunización comenzó por la población más vulnerable. Cuando me tocó a mí ahí en la arena de la Ciudad de México, me tocó la vacuna Pfizer, entonces llegamos, nos formamos, nos pasaron. Incluso había sillas de ruedas para las personas que tuvieran problemas. Cuando estás en un puesto como un encargo, porque sí tenemos un cargo público, pero es un encargo que nos dio el pueblo para poder servirle. Si estás en un puesto como este, jamás puedes eludir una responsabilidad. Tienes que asumirla y tienes que dedicarte a ella. Yo el día que vi las sedes llenas, en Xochimilco me acuerdo de ir perfecto, a mí se me rompió el corazón, verdaderamente, de sentir por primera vez, después de un año horrible, esperanza al final del camino. Y creo que eso además generó que todos los que trabajamos en la vacunación le pusiéramos mucho más esfuerzo, precisamente por la emoción que nos generaba, no solo a nosotros, sino también pensar en nuestros familiares, ¿no? En lo que significaba para mi abuela poder ver a sus familiares después de un año de estar encerrada en su casa. Sí fue un proceso en el cual, a todos sí nos generó mucha mayor motivación para hacerlo todo más rápido y de mejor manera. Vamos a cortar un poco. ¿Quieres agua? Está bien, es que no manches. Perdón. Si ya tienen el formato lleno, nos formamos, por favor. Sospecha, marca, lote, género, edad. Una vez cubierta la población de mayor riesgo, las vacunas disponibles se fueron distribuyendo por franjas de edad hasta alcanzar el objetivo del 100% de la población adulta inmunizada. La organización estuvo perfecta, cada uno teníamos nuestras funciones y una vez que yo tenía ya todo listo para aplicación de vacuna, cada uno agarraba su lugar de trabajo y trabajamos perfectamente bien, jamás tuvimos algún reclamo. Las enfermeras nos enseñaban la jeringa que nos iban a poner y nos daban instrucciones de las reacciones que pudiéramos tener. Nos dejaron esperar allí unos 15-20 minutos y salió muy bien, muy rápido, no fue complicado, fue una atención organizada. Y la razón por la cual todo ha funcionado de manera ordenada y adecuada es precisamente porque todo el mundo sabe qué le toca hacer. Que quien te atiende en la sede, que quien te vacuna, sintiera al irse que el servicio que recibió era un servicio de calidad que ellos merecían como parte del acceso a la salud. Pero todo pasa por un proceso muy claro
de designar a quién le toca qué hacer y cuándo y cómo. Nuestra convicción es que la salud es un derecho, por encima de todo, y que por eso tiene que ser gratuita e igual para todos. Así que el más rico se vacunó en el mismo lugar que el más pobre de la ciudad. Algo muy importante es el personal de salud reconocido, reposicionado y también haciendo una actividad que los agotaba pero los llenaba de alegría, con reconocimiento de la población, bendiciones, abrazos, un montón de formas de agradecimiento y de retribución emocional. Bueno, decían que tenía manos de ángel y que pues no les dolía la aplicación de la vacuna. Ya la sintomatología después pues ya era otra cosa, ¿no? Pero la aplicación no dolía. La organización, la convocatoria, la información, el proceso, la seguridad y el monitoreo de los posibles efectos secundarios anafilácticos que hubiesen podido suceder. En otras palabras, si nos piden una calificación de la vacunación en la Ciudad de México, de 10, 11. La urgencia de vacunar la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible y la disponibilidad de distintas marcas de vacunas con diferentes especificaciones de temperatura, almacenaje y tratamiento representó un reto logístico sin precedentes para la Ciudad de México y para todo el país. No obstante, la planeación logística aseguró la cadena de frío inusual, el traslado a centros de vacunación y la preparación para su inoculación en perfectas condiciones para todas y cada una de las marcas. La Secretaría de Marina y la Guardia Nacional fueron imprescindibles para superar con éxito el gran desafío logístico que supuso el plan de vacunación. Cuando tú tienes un responsable de vacunación que tiene que asegurarse que la sede opere de manera adecuada, hay algunos que toman decisiones para hacer aún mejor la experiencia. Y el primer caso fue precisamente en Xochimilco, donde el equipo del Instituto del Deporte, a través del programa Ponte Pila, decidieron que como los que estaban apoyando en las sedes sabían mucho de educación física, de activación en espacios culturales y recreativos, decidieron hacer aeróbics con los adultos mayores. Porque empezamos a notar que había una cantidad muy grande de personas ansiosas, estresadas, que venían a la vacunación temerosas, la verdad. Es ahí cuando la directora del programa inició diciendo que deberíamos empezar a implementar activaciones físicas en el tiempo de observación de la vacunación. Y eso fue lo que le dio ese valor agregado a la vacunación para el modelo completo que ya conocen. No solo muy eficaz, sino esa cereza del pastel. Cada quien le puso un poco de su granito de sal, no solo para vacunar, pero para vacunar bien. Se me acercó un señor y me dice, Pandemio, ¿me regalas una foto? En ese momento fue cuando yo adopté ese nombre, me lo quedé, me lo apropié y lo empezamos a trabajar. Lo más importante es que se consideró una tarea de Estado. Y ahí, muy importante el papel de la jefa de gobierno. Desde el Comando de Salud Metropolitano Unificado, donde nos reuníamos todos los días, pero no solo salud, sino era un comando intersecretarial, interinstitucional, con participación también del Gobierno de México. Nosotros en la Ciudad de México nunca pusimos multas por no usar cubrebocas o por salir de casa. Nunca utilizamos medidas represivas, nunca. Siempre apelamos a la conciencia de la gente. La gente se vacuna porque está convencida de vacunarse. Entonces salió todo el gobierno, atendimos de la mejor manera y al mismo tiempo la ciudadanía, como siempre, respondió. Somos cómplices, pues, en los ciudadanos y el gobierno de una tarea que tenemos que cumplir entre todos. Hicimos lo que nos correspondía, siempre con una vocación de servicio y teniendo muy claro cuál era el objetivo, que era tener una vacunación, y así desde el principio se planteó, en la cual las personas sintieran que las tratábamos como si fueran parte de nuestra familia. Y todo esto con la participación de muchos entes de gobierno, local y nacional, pero también con un gran compromiso de los trabajadores de la salud. El IMSS tenía que estar a la altura
de su propia historia. Es una institución con casi 80 años que en otros momentos, en otras pandemias, cólera, H1N1 o en los desastres naturales como los sismos del 85 y del 2017, también fue solidario para atender a toda la población, incluidos a quienes no forman parte de su cobertura. La campaña de vacunación vino acompañada del programa Salud en tu vida, salud para el bienestar, que reconoce los determinantes sociales de la salud y propone una estrategia integral de promoción y prevención para reducir los índices de obesidad, hipertensión y diabetes, que se asociaron desproporcionadamente con el riesgo de enfermar y morir por COVID-19. Salud en tu vida, salud para el bienestar, brinda una oportunidad de protección a las personas con mayor riesgo y se convierte en el binomio ideal de la estrategia de vacunación. Hay que confiar en la gente, hay que confiar en el pueblo. Si uno apuesta por la educación, jamás se va a arrepentir. Desde hace unos momentos, el gobierno de la Ciudad de México anunció que la capital del país pasa a color verde del semáforo epidemiológico. En base a los indicadores que llegaron el día de ayer de parte del gobierno de México, estamos ya en semáforo verde a partir del próximo lunes, por primera vez en toda la pandemia en la ciudad. Juntas y juntos hemos logrado que la ciudad pase al verde. Y juntas y juntos debemos mantenernos en este color del semáforo. Creo que el éxito de la vacunación se debe a distintos factores. El primero es un liderazgo claro de la vacunación en la ciudad. Yo estoy convencido cuál fue la diferencia en la ciudad para vacunar. Tiene que ver con haber tenido muy claramente el liderazgo de la jefa de gobierno desde el inicio para meterse directamente a ver qué se requería para lograr la mejor vacunación posible. La segunda tiene que ver con un proceso que yo como servidor público considero tal vez el más transformativo a futuro para la ciudad, que es la reivindicación del servicio público a través de la vacunación. Cuando mencionamos los centros de vacunación, y ahí es una visión más bien de usuario y personal, nosotros como residentes de la Ciudad de México tuvimos acceso a los servicios correspondientes sin ningún privilegio y por lo tanto nos tocó evaluar visualmente y personalmente los logros que se presentaron. Y tenemos una visión extremadamente positiva. Este modelo que cargó al mundo y en particular a nuestro país neoliberal, en donde todo se quería privatizar y todo se quería monetarizar, es lo peor que pudiera haber habido. Si no hubiéramos tenido un sistema de salud público, por más que tenga sus carencias, jamás hubiéramos podido atender como se atendió en la Ciudad de México y en otros lugares del país. Esa capacidad de involucrarse, de implicarse con la comunidad que nos rodea y de que la comunidad se identifique con nosotros. Dinos tu nombre. Yo me llamo Mariano Torres Trueba Merlos. Para mí fue la mejor recompensa el ver que la gente nos empezó a ubicar del programa. Gracias a esto, nosotros dimos a entender a la población que estábamos para ellos. Creo que todos y cada uno de los que participaron en la vacunación, al hacerlo de la manera que lo hicieron, con esa calidez y servicio, lograron que una buena parte de la población de la Ciudad de México se convenciera de que se pueden hacer las cosas bien desde el gobierno. A pesar de la fragmentación del sistema de salud durante la pandemia y en la vacunación, el sistema de salud de la Ciudad de México operó como un sistema único, eliminando las barreras de acceso. Pasar de un modelo reactivo a un modelo preventivo que reconoce los factores determinantes de la salud e implantar un sistema unificado y universal de salud pública son los principios sobre los que se constituye la nueva Ley de Salud de la Ciudad de México. Por esa razón, viene la segunda parte, que es el éxito para lograr eso, tiene que ver con cómo se generó un proceso, un círculo virtuoso en el cual los servidores públicos que participamos, cerca de 15,000 personas, pusieron todo su corazón y esfuerzo en hacerlo, y al ver una respuesta tan favorable a la ciudadanía, le invirtieron aún más esfuerzo, más cariño, más calidad, más trabajo, que permitió hacerlo aún mejor.
y que se sintiera que cada etapa teníamos que competir con nosotros mismos para hacerlo aún más satisfactoriamente. Todos estos elementos repercutieron a la Ciudad de México, que estuvo muy atenta, entre otros, en la implementación de un programa de vacunación que se convirtió en un modelo nacional, pero también un modelo a nivel de la región. La pandemia evidenció que solo si garantizamos el acceso universal al derecho a la salud, podemos cuidarnos todos y todas. Y la COVID-19 lo que ha hecho es develar la importancia que tenía esta estrategia y que hoy día está, para nuestro punto de vista, más vigente que nunca, la transformación del sistema de salud mexicano, la modernización hacia la equidad, hacia la eficiencia, la modernización de lo que son los servicios de salud en México y en Ciudad de México en particular, es una tarea de todos los días que hay que seguir, en la cual hay que seguir avanzando para poder lograr estos objetivos y evitar lo que venimos de vivir con la COVID-19, porque la COVID-19 no es la última pandemia. Y el legado de la pandemia pasa primero por el enfoque preventivo, que tiene que ser radical. No podemos volverle a apostar a la hospitalización como la solución de los problemas de la salud. Apostarle a los hospitales para resolver los problemas de la salud es tanto como apostarle a las cárceles para resolver los problemas de la seguridad. El legado de esto es, o nos tendemos la mano al que menos tiene, o el mundo no tiene salida. Es decir, no solo es un tema del cambio climático, los problemas ambientales, sino también es un sentido profundo de solidaridad y de amor a los demás que tiene que sobrevivir por encima del dinero. Ahora sí, estamos en el mismo barco. Ese es el legado positivo que deja la pandemia en la Ciudad de México. El COVID-19 llegó amenazando ser la tormenta perfecta que iba a arrasar con la ciudad, pero ante un nuevo desafío, la ciudad salió adelante. Creo que la Ciudad de México mostró, como ha mostrado en muchísimas tragedias, en muchísimos momentos de su historia, una solidaridad colectiva gigantesca. Que en México, más allá de las diferencias políticas, hubo una respuesta del país y de la población, que nació del pueblo, que nació de la gente y que superó las diferencias que pueden haber a veces en términos ideológicos para poder enfrentar de manera conjunta esto que fue, sin lugar a duda, y sigue siendo el desafío más importante de la historia de la salud pública de México y del mundo. La ciudadanía respondió acudiendo a su cita, yendo masivamente y además teniendo esta cercanía también de reconocer que estábamos todos, ¿no?, haciendo una actividad muy importante para la vida de las personas, el cuidado de la vida. Esta ciudad sí tiene una característica, además de su grandeza histórica, es que las personas que vivimos en la Ciudad de México siempre nos damos la mano. Si hay un sismo, salimos a atender a los demás. Si hay una inundación, salimos a apoyar al vecino. Si hay una pandemia, nos solidarizamos, nos apoyamos. Libertad, trabajo en equipo, responsabilidad, solidaridad, liderazgo y resiliencia fueron las claves para mantenernos en pie. Y esto se ha superado gracias al esfuerzo de todos. Hay que seguir manteniendo ese esfuerzo. Nosotros nunca flaqueamos, siempre seguimos adelante, todo el tiempo estuvimos mirando para enfrente. Gracias a ustedes estamos aquí. Bien, muchas gracias por la confianza, la fe que depositaron en todo el sistema de salud para atenderlos. Porque no hay otras palabras para poder agradecer si no estuviera yo aquí. Muchas gracias a todo el equipo de salud. Gracias por hacerlo posible. A todos los que estuvieron dentro y fuera, gracias por hacerlo posible. Gracias, 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 gracias.